Tiene la palabra la señora diputada Rosselló. Gracias, presidente. Aprovechar la instancia para saludar al ministro de Defensa, el doctor Javier García, que se encuentra aquí presente. Bueno, presidente, venimos de casi 24 horas de debate de esta rendición de cuentas. Yo quisiera referirme al inciso del Ministerio de Trabajo. Esta rendición de cuentas está prevista en nuestra Constitución de la República, es el balance del Estado y esto refleja un gobierno transparente, analítico y sobre todo eficiente que atiende las causas más urgentes. Un gobierno con sensibilidad social y que busca, obviamente, el equilibrio social, lo cual esto lo hace ser un gobierno con una enorme responsabilidad y sobre todo con un enorme republicanismo. Se nos ha dicho que somos un gobierno enfocado en los Maya Oro, pero basta con leer y ver en dónde se priorizan los recursos asignados para tirar abajo ese permanente relato de una oposición que es evidente que no quiere construir y que permanentemente es generadora de relatos falsos, y es por eso que nos vemos obligados a salir a defender una y otra vez con argumentos, con datos, y necesariamente nos tenemos que referir a años anteriores a la pandemia, y los números son elocuentes, señor presidente, hablan por sí solos. Le agradezco al diputado Tucci. Es inevitable analizar el contexto actual tomando en cuenta la evidencia de años anteriores, es decir, cómo estábamos parados, desde dónde veníamos. Asumimos un 2020 con un país estancado en lo económico y en lo social, con una tasa de desempleo elevada de un 10,5%, con crisis en la seguridad pública, donde los delitos subían en forma indiscriminada, con números alarmantes en materia de educación, donde existía una brecha entre los que más tenían y los que menos tenían. Nos dicen que queremos destruir el Estado, pero somos quienes más hemos abrazado, desde el Estado a los más débiles, porque hemos invertido en más políticas sociales. Y hace muy poco hubo una decisión muy acertada del ministro de Desarrollo Social, el doctor Martín Lema, donde había llamado la atención a aquellas familias que no cumplían con la exigencia de enviar a sus hijos a la educación, y bueno, y los advirtió que iba a sacarles la asignación familiar. ¿Y sabe qué? Ayer nos enteramos que gracias a esta advertencia, esto favoreció a que 2.000 niños puedan concurrir a clases, señor presidente, y esto se llama eficiencia en la gestión, y quería destacarlo. En 2020 nos vimos en la obligación de ordenar las cuentas, porque realmente encontramos un país con un enorme desorden económico. Nos enfrentamos a pocos días de asumir a una gran incertidumbre mundial, como fue la pandemia, que nos golpeó a todo el mundo, dejando coletazos en lo económico y en lo social. Y pese a eso, el país hoy se encuentra con una economía reactivada, con datos sobre empleo mejores a los de la prepandemia. En 2019 vivimos un proceso de deterioro sostenido del empleo que ya se venía sucediendo desde el año 2016. La tasa de desempleo promedio del 2019 fue de 8,9. La pérdida del empleo en los años previos del 2020 alcanzó a 50.000 personas. Sin embargo, en 2021 se recuperaron 58.500 empleos y se estima una recuperación de 40.000 empleos más. Acá hablamos de que el gobierno tiene un rumbo claro en políticas de empleo, algo que ayer se dijo que no. Este gobierno también llegó a un acuerdo de recuperación salarial con FENAPES y con COFE, algo más de 70 millones. Y acá quiero referirme a una expresión realizada por un dirigente sindical, el señor Martín Pereira, donde dice en un claro tuit del mes de junio, dice: Asamblea de COFE resolvió avanzar en la firma del convenio salarial con el Poder Ejecutivo. La misma asegura la recuperación salarial de la gran mayoría de los trabajadores. Para aquellos que no llegan al total de la recuperación, se estableció una cláusula de prioridad para el futuro. Esto es algo reconocido por un dirigente sindical que firmó ese acuerdo. Entonces, acá volvemos a reiterar, acá estamos diciendo que el gobierno cumple, que el gobierno tiene un rumbo claro, pese a lo que algunos analistas políticos digan lo contrario. Hemos recuperado el empleo a una velocidad por encima de lo esperado. Cuando todos los analistas económicos auspiciaban que lo íbamos a recuperar a finales de 2022, nos adelantamos un año y lo venimos recuperando desde finales del año 2021. El desempleo se ubica desde fines del 2021 en un promedio del 7,5%, y acá nuevamente debemos comparar a los datos prepandemia, ya que tanto en 2018 como 2017 y 2019 hubo una cifra por encima del 8%. Señor presidente, la pandemia ha tenido un gran impacto en el sector productivo, pero esto
no pasa solo en Uruguay, esto es un fenómeno mundial, pasó en todo el planeta. Hubo un aumento notorio de la inflación mundial, Estados Unidos en números rojos, en comparación a los últimos 30 años. Lo mismo pasa en América Latina y ni que hablar de nuestros vecinos. Pese a eso, pese a todos los pronósticos, Uruguay ha salido adelante, se reactivó económicamente, mejorando la calidad del empleo a través de políticas fundamentales que han fortalecido todas estas iniciativas, siendo estrictos, vuelvo a reiterar, en el control del gasto público y dando prioridad a lo más importante, la salud de todos los uruguayos, con un sistema de vacunación para todos por igual, que nos ha colocado en el podio a nivel mundial. Todo esto también es fruto de gestión y de un gobierno eficiente con los recursos de todos. En referencia a algunas expresiones que hizo el ministro cuando hizo uso de la palabra el pasado 1 de mayo, donde hablaba de las políticas de trabajo y empleo, el ministro decía que en el contexto mundial que Uruguay debe apuntar a una recuperación del salario. La pandemia y su aguda afectación sobre la actividad productiva y el empleo llevó a tomar decisiones en los ámbitos tripartitos durante 2020 que afectaron el poder adquisitivo del salario de trabajadores públicos y privados, señaló. Lo reconocemos, lo asumimos. Cuando asumimos este gobierno, con una pandemia que estaba ingresando, que nos había generado una gran incertidumbre mundial, nos reunimos con todos los actores y le tuvimos que dar prioridad a la recuperación del empleo, dejando por un lado la recuperación salarial. Lo dijimos. Y también dijimos que cuando el país empezara a reapuntar económicamente íbamos a cumplir con esa promesa de la recuperación salarial y eso estamos haciendo. Hemos tenido, dijo el ministro, que asumir decisiones referidas al salario. En ese sentido se expresó nuestro compromiso de que cuando la economía retomara su crecimiento, cosa que está ocurriendo, se recuperará el poder adquisitivo del salario. En tal sentido, Mieres dijo que en el caso de los trabajadores privados, para la 9ª ronda de los consejos de salario se pautó la inclusión de un componente de recuperación que garantiza que al final del periodo en esa ronda se haya producido una recuperación de una parte de lo perdido. En tanto, para los públicos señaló que la normativa presupuestal se comprometió a un proceso de recuperación del salario de los mismos que comenzó en enero de este año cuando se decretó el aumento que incluye también un componente de recuperación. Cumplimos, señor presidente. Yo quiero afirmar, dijo el ministro, con total firmeza que estas señales son expresiones inequívocas de la reactivación del compromiso de este gobierno con la recuperación del poder adquisitivo del salario. Estamos cumpliendo, presidente. También señaló que a partir de julio habrá desafíos para apuntar a la recuperación del empleo de los sectores más afectados como el turismo, la cultura y el deporte. Ayer hizo un anuncio, estamos cumpliendo, presidente, estamos cumpliendo. Este gobierno tiene una política clara de empleo. Desde ese entonces y hasta ahora se han informado varias de las medidas comunicadas en esa iniciativa y eso lo traigo como ejemplo para hacer caer nuevamente el relato de que el gobierno no tiene un rumbo claro en lo que refiere a las políticas de empleo, sino muy por el contrario. Tenemos un Ministerio de Trabajo a la altura de las circunstancias con autoridades que están presentes cada vez que se las llama. Yo la verdad que lamento muchísimo que sean ese tipo de expresiones que refieren a nuestras autoridades, porque evidentemente, vuelvo a reiterar, denota que hay una oposición que no quiere construir, que está en una posición de negar todo lo que se está haciendo. Y por último, señor presidente, nuevamente tenemos una rendición de cuentas que tiene un destacado rol del vallismo, es decir, tiene una visión social focalizada en lo más importante. Primero el año pasado con la primera infancia y luego este año con la educación. Y esto realmente es lo que nos hace votar con profunda convicción esta rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas atiende a los sectores más desfavorables, atiende a las urgencias. Es una rendición de cuentas que se embandera con la transformación educativa, siendo esto lo más importante que podemos invertir, porque estamos invirtiendo en el futuro de nuestros hijos y esto redunda en el mejor futuro de nuestro país. Un país de oportunidades reales, de mayor justicia social y por ende de generar más oportunidades para todos, por igual. Así que, señor presidente, vamos a votar con enorme convicción este inciso y todos los que vengan delante que estén integrados en esta rendición de cuentas. Muchas gracias.